Bendito y alabado sea el Señor, me da mucho gusto en saludarlos. Estamos actualmente en Argentina de misión y nos encontramos con mi sobrina Alison, que ella vive aquí en Argentina, y de igual manera también con su esposo, que es el camarógrafo que está detrás de esa cámara. Está levantando la mano saludándolos a todos ustedes. Y tenemos un tema maravilloso aprovechando este paisaje tremendamente bello que es el jardín japonés aquí en Buenos Aires. Es muy hermoso. Y queremos trabajar un tema maravilloso porque Alison, ella pues es trabajadora social, estaba estudiando aquí una maestría, me parece. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, una maestría, inicié hace un par de años, la tengo ahora detenida, pero la idea es continuarla, una maestría en políticas de desarrollo. Qué bendición. Y quiero aprovechar ella con su profesión como trabajadora social, ¿sí? Para que hablemos de un tema que nos ha tenido pues muy inquietos con mi esposa, porque fue algo que vivimos por muchos años en nuestras vidas y no fue nada fácil. Y es realmente uno como poder romper ese ciclo de maltrato, porque el ciclo de maltrato es tremendo, ¿no, Moni? Y es algo que afecta bastante. ¿Cómo definimos el ciclo de maltrato, por ejemplo? Bueno, el ciclo de maltrato lleva diferentes etapas donde la persona inicialmente está en ese coqueteo, en ese galanteo, en ese amorío por la otra persona. Entonces, cuando ya ve que la otra persona está muy cerca, ya se empieza a pasar de la raya, empieza a ver los primeros maltratos, el trato con sus palabras, de pronto algunos gestos y demás, y hasta llegar a ese momento de la violencia. Sí, y terminada la violencia, entonces viene, perdóname, como la culpa, como querer consentirte, como querer estar bien, como querer hacer todo lo que tú quieras, pero ahí reinicia todo el ciclo, porque vuelve y se da la misma situación, y mientras que una de las dos personas, especialmente la violentada, no cambie ese ciclo, no corte ese ciclo se va a dar mucho tiempo, con mucho dolor, con muchos estragos y muchas consecuencias para las dos personas, especialmente la víctima. Pero fíjate que el problema es que no se sabe de pronto cortar con eso, y en el fondo pues es una forma de manipulación, ¿no? Sí. Y de igual manera también porque en la parte de la persona que maltrata hay unas experiencias de vida súper fuertísimas. Y esas experiencias de vida, de maltrato de igual manera, hace que de una u otra forma nosotros repitamos el ciclo. Pero entonces aquí se presenta algo que es tremendo. ¿Qué actitud debería asumir la persona que es maltratada? ¿Tú qué crees de eso, Alice? Bueno, yo digo que una de las bases primordiales para de pronto como tener la conciencia y poder salir de ese lugar de maltrato, de la persona maltratada, es primero el amor propio y tener como esa base espiritual de quererme, de amarme, de protegerme y de sentirme segura con lo que soy. Y a partir de ahí empezar a identificar todas estas situaciones de maltrato y de violencia que ejerce la otra persona contra especialmente las mujeres, que bueno, históricamente hemos sido muy maltratadas, muy violentadas, y en este sistema en el que estamos es difícil ser consciente de eso. Así que lo primero es tener la conciencia de lo que estoy atravesando, de lo que la otra persona está ejerciendo contra mí, y de tener como la valentía de amarme y de tener como esa espiritualidad y ese amor conmigo mismo. Y mira, Rafa, que sí es importante lo que acaba de decir Alison, porque cuando la persona no asume como la conciencia o no toma la conciencia de ese dolor, de ese maltrato, de cansarse de lo que está sucediendo, la persona va a permitir por el supuesto afecto que le tiene al otro. Entonces va a permitir muchas cosas hasta que la persona no se cansa. O sea, qué bendición que pudiera la persona darse cuenta y de pronto este mensaje pueda llevar a que la persona sea consciente de que es necesario que tome acciones para sanarse. O sea, se necesita sanar ese dolor, se necesita sanar toda esa cantidad de situaciones que vivencia
porque si no toma esa acción de sanarse, no va a darse cuenta que a sí misma vale mucho y que así como la otra persona se siente en toda la autoridad y el derecho de existir, de respirar y hacer lo que quiera con los demás, pues yo también tengo derecho de existir, de respirar y de tener una vida. Entonces es importantísimo lo que acaba de decir Alison, porque sí es necesario yo tener conciencia de que necesito como volverme a reestructurar, porque de verdad que la violencia lo desubica a uno mucho. Sí, mira, lo importante es que hayan, como bien tú dices, la conciencia de saber que estamos siendo maltratados y que no queremos seguir con eso, porque incluso en la universidad nos enseñaban algo maravilloso. Hay veces ambientes tan tóxicos donde la familia le fascina estar dentro del ambiente tóxico, o sea, se acostumbran tanto a esa forma de maltrato que a pesar de que se quejen y se quejen y se quejen y se quejen, ellos no cambian su actitud, ¿sí? Y siguen en esa misma situación tan difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se habituaron de pronto a ese maltrato. Entonces, primero que todo, si la persona ya está consciente de que quiere cambiar su vida y no quiere seguir en esa misma actitud, lo primero que tiene que hacer, lo está diciendo Alison, es que empiece a reconocerse ella como persona. O sea, dentro de nuestra orientación psicoterapéutica, pues nosotros hablamos mucho de la identidad. O sea, que somos esos hijos amadísimos de nuestro Padre Dios. Y cuando yo empiezo a reconocer nuestra identidad, saber quién soy, cuando empiezo a valorarme como persona, porque la persona que se deja maltratar no se valora, respira por el aire del otro, está siempre con esa actitud de quererse encontrar en el otro, pero no consigo mismo, no se descubre a sí mismo. Entonces, ¿cómo es de importante realmente que, como decía Alison, que la gente empiece a descubrirse en su identidad? Y cuando tiene esa identidad, entonces viene un segundo momento, Alison. Y el segundo momento es que no solamente se quede en decir, oh sí, soy una hija amadísima y un hijo amadísimo de nuestro Padre Dios del cielo, alabado sea el Señor, volteamos los ojos para el cielo y eso no nos funciona. Pero cuando descubrimos esa esencia, hay algo importante. Es la toma de decisiones. Mi esposa está fascinada con esos peces aquí tan hermosos en este jardín. Preciosísimos. Eso es un encanto. ¿Quieres vivir esa felicidad? ¿Quieres vivir esa felicidad? Pues toma conciencia de quién eres y empieza a tomar decisiones, que es el segundo momento. Bueno, y la toma de decisiones, ¿cómo lo ves tú? No, algo importante que me parecía resaltar es el vínculo, o sea, empiezas a encontrar un entorno. Tienes que buscar un entorno sano, seguro. Herramientas que te den como la posibilidad de reconstruir esa identidad que de pronto por muchos años estuvo golpeada, maltratada, violentada. Entonces, bueno, instituciones. ¿De qué institución me puedo acoger? Ahí es donde entra el trabajo social, de pronto con su cuestión más de intervención, algún centro de mujeres, algún centro en alguna iglesia, con charlas, con proyectos en los que se hablen y se aborden el tema de la violencia, un sinfín de proyectos y programas que brindan las instituciones para apoyar y abordar toda esta situación de violencia. Entonces me parecía importante remarcar eso, claro, como la sí. Parte institucional también y bueno, como primordial lo espiritual. Claro que sí, o sea, es tomar conciencia, primero que quién soy, cómo estoy yo ubicado en mi realidad, si quiero o no quiero seguir soportando esto, reconocerlo, luego tomar una decisión y esa decisión, como bien tú dices, es empezar a buscar ayuda. O sea, no decir yo solo puedo, entonces me voy y ya para contar. Sí. Porque cuando yo tomo una decisión, el maltratante siempre va a ser una persona que va a caer en su ciclo de maltrato, como lo explicaba Mónica en su momento, el ciclo de maltrato donde la persona es maltratante. Y entonces, ¿qué hace? Cuando ve que se le está acabando el mundo, entonces entra con los regalitos. Después de los regalitos dice, no te voy a volver a maltratar, tú eres mi todo, tú eres mi tesoro, tú eres, mejor dicho, sin ti no podré vivir jamás, como dice la canción. Y no es así, porque otra vez se vuelve al ciclo de maltrato, se regalan las flores, se llegan los mariachis, se llega a dar las palabras fuertes, precioso, pero después se vuelve otra vez al ciclo de maltrato. Y mira, Rafa, pero mira, mi amor, cuando se habla de esa buscar ayuda, o sea, ya es empezar a tomar una decisión,
no quiero seguir viviendo bajo estas circunstancias. Y el querer seguir viviendo bajo estas circunstancias no implica, ¿sí?, que tengo que aguantar o soportar, no, sino empezar realmente a asumir una actitud completamente diferente. Y esa actitud diferente es: voy a buscar ayuda, pero también voy a aceptar la orientación que me den. Y voy a seguir las orientaciones que me den, porque muchas personas, y nos hemos encontrado eso en el camino, muchas personas buscan la ayuda, y cuando uno le dice cosas que tienen, o pues a veces que van en contra de lo que siempre han manejado, muchos deciden: no voy a hacer eso que me dijiste. Y entonces se mantienen en el ciclo. Mientras que si yo busco la ayuda, la realidad es querer seguir el consejo, querer seguir la ayuda, porque sí, no es nada fácil uno romper de toda esa vida que siempre te has acostumbrado. Uno piensa que no hay otro camino, que eso es lo otro. Uno cree que no hay otro camino. Pero cuando una persona le muestra a uno otro camino que seguir, pues es estar dispuestos a querer seguirlo, a querer hacerlo, así me duela, así tenga que llorar un poco, pero es la única manera de yo empezar a caminar otra forma de vida muy diferente frente a la problemática que estoy viviendo. Entonces sí es la disposición, buscar la ayuda, pero la disposición a querer dejarme ayudar. Claro, porque si simplemente me quedo, ojo, tal el consejo que me dan, porque eso nos ha pasado, ¿no, Moni? Uy, sí, mucho. Hablan hermosísimo ustedes. Es precioso y puedo durar mucho tiempo en ese ambiente de simplemente estar escuchando, pero no tomo una actitud frente a la orientación y frente a la dificultad que estoy vivenciando. Listo, me reconozco, tomo una decisión de buscar ayuda, pero de igual manera también depende de mi disposición para la orientación que estoy recibiendo. Y eso es lo que hemos visto. Cuando alguien toma una decisión, por ejemplo en tu caso, Moni, que tomaste una decisión contra este macho alfa, pero la tomaste y fuiste radical. Definitivamente. Te mantuviste. Pero mira, Rafa, que aún uno que ya lo vivenció, ya sabe uno que sí hay una resistencia. Yo tuve mucho tiempo que me dijeron: no, eso, abandónalo. ese término es durísimo. Pero resulta que uno, ¿cómo me va a quedar si mi esposo, si tal cosa, si tal otra? Pero la verdad que cuando uno no solamente es abandónalo, sino que deja de guiar, deja de sanar, ese proceso de dejarse uno sanar es fundamental para uno entender qué es abandonar. Porque abandonar no es me separé, no, porque nosotros no nos separamos como tal, pero el abandonar tiene que ver con el ya, o sea, deja crecer a la otra persona, concéntrate en ti. Tú no eres la mamá, porque una de las particularidades de las parejas es que una de las dos, generalmente la mujer se vuelve la mamá del compañero. Entonces se le deja crecer, o sea, ya se deja que la persona crezca, que la persona tome decisiones. Igual uno tiene que vivir en su individualidad, porque es eso. O sea, no es cuestión de yo le controlo la vida, yo le controlo lo que hace, que se pone, que es... No, nada. Ya tiene uno que dejar que la persona sea. Así como cuando uno era soltero, funcionaba, hacía cosas, creía, soñaba, amaba, pero no dejaba de existir. Es curioso como cuando nos organizamos como pareja, nos casamos, definitivamente como que dejamos de existir por el otro, especialmente la mujer hace eso, y es el error más grande, porque no podemos dejar de existir. Tenemos que seguir siendo pareja, tenemos que seguir siendo equipo, tenemos que seguir siendo individualidades, pero con unos objetivos específicos de avance entre los dos. Bueno, Moni y Rafa, también me parece importante remarcar que las mujeres en casi todos los ámbitos de la sociedad muchas veces somos violentadas. Entonces es tener conciencia de qué lugar ocupo en cada espacio, qué identidad tengo, cómo me veo yo primero como persona, como mujer, como ser, para poder estar como en esa sociedad y no dejarme ni apagar ni violentar. Entonces empieza por una misma, el empezar a construirme como mujer, empezar a quererme, amarme y a partir de ahí reflejar
en todos los ámbitos de la sociedad lo que quiero ser y cómo quiero que me vean también. Sí. Bendito sea el Señor, mira que este programa ha sido súper bello, ha sido muy hermoso y pues me sonrío porque tenía el micrófono al revés. A veces a veces creemos que estamos andando a lo que es y no, y ahora tú te estás revisando a ver si cometimos el mismo error, pero yo creo que se escuchó bien, ¿sí o no? No hemos perdido. Nuestro camarógrafo sí ha tomado buenas tomas o no, bueno, perfecto. Entonces, concluyamos, mira, es un tema muy importante, muy, muy, muy importante. Si tú estás en una situación de maltrato, por favor, es tiempo de que pares ese maltrato. Sí. La decisión la tomas tú. Empieza a valorarte como persona, empieza a reconocer quién eres tú, empieza a tomar esa decisión, buscar ayuda, y la decisión que vas a tomar es soltar a esa persona, por favor. En nuestro canal de YouTube hay varios videos que hablan sobre el soltar, el aprender a abandonar, y aprendes a abandonar no necesariamente tienes que separarte. Hay momentos tan tóxicos en la vida de pareja que es importante tomar distancia, porque esa toxicidad está afectando no solamente tu propia vida, sino a la vida de tus hijos. Entonces, toma distancia, pero esa tomar distancia es porque tú te vas a nutrir, vas a crecer como persona. Y lo importante es que cuando tomes la decisión de abandonar, es que abandonaste y te vas a dedicar a ti, a tu crecimiento espiritual, a tu crecimiento personal, a reconocer y fortalecer esa identidad que tú tienes. Entonces no pierdas eso, y sobre todo, que cuando tú empiezas a cambiar, mira, porque tú a veces resultas siendo el obstáculo de que el actuar de Dios en la vida de la otra persona. Y que la otra persona crezca. No se te olvide, tomar la decisión implica que tú tomaste la decisión, viste un cambio, y no es devolverte a como estabas, no, es mantenerte en el cambio que estableciste para que así realmente siga fluyendo ese cambio de las otras personas. Bueno, Alison, ¿qué te parece este tema? Hermoso, es un tema complejo, emocionante, en el sentido del ser y de como mujer, entonces me parece maravilloso y que hay que hablarlo y hay que darlo a conocer también. Qué precioso, estamos aquí en el jardín japonés de Buenos Aires con este programa espectacular. Espero que nuestro estrella, nuestra camarógrafo estrella, Carlos, haya sido maravilloso. Está que suda pues con este calorcito que está haciendo, pero espero que este tema haya sido significativo. Si tienes alguna duda, inquietud, por favor no dudes en buscarnos, y con todo cariño para orientarte y guiarte. Muchas gracias, Dios te bendiga. Dios los bendiga, bye.